arrancar con la clase de hoy. Diferencial, que es en todo lo que vamos a estar trabajando, lo que queda del cuatrimestre. Así que voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, siempre pasa lo mismo, se abre el WhatsApp. Bueno, vamos a arrancar. Hasta ahora, con lo que más trabajamos fue con la estadística descriptiva. Hablamos un poquito de lo que era la estadística diferencial, la presentamos. ¿Qué me perdí? No te perdiste nada, Mica, recién arrancó. Recién empezaba a compartir pantalla y estoy introduciendo lo que vamos a ver hoy, así que quédate tranquilo. A ver si se están metiendo todavía. No, ya somos 46, creo que no hay mucho más. Bueno, les decía, vamos a meternos de lleno en lo que es la estadística diferencial. Y para trabajar en el campo de la estadística diferencial, vamos a utilizar estimadores. ¿Qué era la estadística diferencial? ¿Alguno se acuerda cuando vimos? ¿Qué diferencia había entre la estadística descriptiva y la estadística diferencial? Tenía generalizaciones, creo. Claro. Vos, claro, vos no podías trabajar con la población completa, entonces trabajabas, extraías una muestra de esa población, la analizabas y realizabas generalizaciones o inferencias acerca de la población. Entonces, vamos de a poco. Pueden ser varias las razones por las que no puedas trabajar con una población, ya sea por que es muy caro y no tenés económicamente el dinero disponible como para poder realizar esa investigación sobre toda la población, o por cuestiones geográficas, quizás no tenés acceso a esa población, qué sé yo, por cualquier tipo de imposibilidad que se les pueda llegar a ocurrir. Muchas veces, o capaz la población simplemente es muy grande, que es realizar una investigación sobre los países de Latinoamérica. Bueno, no vas a poder realizar, no sé, ponerle la encuesta a todos los habitantes de Latinoamérica. Entonces, bueno, lo que haces es tomar una muestra y trabajar con esa muestra. Vamos a repasar algunos conceptos que vimos hasta ahora para diferenciar, que lo vamos a seguir utilizando un montón. Vamos a tener una población que va a tener determinado tamaño N mayúscula. Se nos va a determinar que estamos trabajando con una población. Y esa población, a su vez, va a tener parámetros. O sea, nosotros vamos a poder calcular o obtener o analizar parámetros de esa población. Díganme parámetros que se les ocurra. ¿Qué es un parámetro? A ver, vamos un poquito más atrás. ¿Qué es un parámetro? Bueno, volvemos varias clases atrás. Un parámetro, a ver el chat, si alguien sabe, ¿no? Una característica. Bien, o sea, un parámetro es una medida de resumen. ¿Qué hacían las medidas de resumen? Justamente resumir una característica de una población o de una muestra. Como estamos hablando de una población, se los llama parámetro a la medida de resumen, y cuando hablamos de una muestra, se la llama estimador, estadístico, o estimación, o estadígrafo, estadístico, tiene varios nombres. Entonces, vamos primero con la población. Queremos analizar cierta característica de una población, entonces vamos a resumir esa característica de la población en un valor numérico. Eso va a ser nuestro parámetro. Podríamos tener, por ejemplo, la media, que usábamos la letra mu, o la varianza, o el desvío,
u otras medidas de resúmenes, pero ahora me quiero quedar con estas que son las que más vamos a usar porque vamos a estar utilizando la distribución normal en lo que queda del curso. Entonces, como vimos ayer, la distribución normal está definida por la medida y por la varianza. Entonces, quedémonos con esto. Entonces, vamos a tener parámetros. En el caso de la población, tanto el hecho de realizar la cuenta, por ejemplo, de realizar la cuenta de sacar un promedio, como el resultado que me dé esa cuenta, se lo denomina parámetro por igual. Hago esta aclaración porque después en la medida, en las muestras se les llama distinto. Pero acá siempre hablamos de parámetro, tanto al hecho de realizar la cuenta como al resultado que nos dé esa cuenta iterativa, ya sea de la medida, de la varianza, de lo que sea. Entonces, no podemos trabajar con toda la población, y esto es algo muy importante. Nosotros realizamos estadística inferencial cuando no podemos trabajar con toda la población, porque si pudieras trabajar con toda la población, siempre vas a preferir trabajar con la población en vez de con una muestra, porque los resultados a los que llegues van a ser más precisos y vas a tener información muchísimo más completa. Entonces, eso es un primer punto a tener en cuenta muy importante. Siempre que tengas acceso a toda la población, vas directo a trabajar con la población, calculas los parámetros, analizas lo que quieras analizar, pero sobre la población completa. Ahora bien, como les decía, cuando no tenés posibilidad de trabajar sobre toda la población y por ende no conoces cuáles son los valores de esos parámetros, no sabes cuál es la medida de la población, no sabes cuál es la varianza de la población, ni el desvío, ni lo que sea, ya sea porque no lo podés calcular vos o porque no te pudieron proporcionar esa información, no sé, qué sé yo, capaz un superior para el que estás trabajando, no sabe, no, supónganse, ¿no?, que están trabajando en una juguetería y ustedes trabajan, ¿no?, para su jefe y tu jefe no sabe cuál es el peso promedio de los ositos de peluche de la juguetería. Entonces, vos no tenés esa información y si no le podés calcular el peso a todos los ositos de peluche en la juguetería entera, no vas a poder saber cuál es la media poblacional. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el caso en que no podemos trabajar con la población completa es extraer de esa población una muestra. Que en realidad no extraemos una sola muestra, sino que van a ver después que vamos a extraer muchas muestras, porque también si extraes una sola muestra y es chiquita y no es significativa, como mucho no te va a servir. Se trabajan con varias muestras. Pero bueno, por ahora vamos a extraer una muestra que va a tener, obviamente, menos elementos que la población en sí, y el tamaño de esa muestra lo nomenclamos con la letra N. Entonces, voy a analizar, a seguir queriendo analizar la misma... Perdón, chicos, ¿valeron? ¿Alguna duda? Párenme, ¿eh? No. Voy a seguir queriendo analizar la misma característica que no la puedo analizar sobre toda la población, ¿no? Por ejemplo, quiero saber el peso promedio de los ositos de peluche. Entonces, yo lo que voy a hacer es a esa muestra aplicarle un estimador. O sea, le voy a aplicar un estimador como puede ser media muestral, que la usábamos, lo nomenclábamos con la letra X raya, y voy a obtener como resultado una estimación. Que va a ser un valor. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Como les decía, si bien el estimador y la estimación siguen siendo una medida de resumen, así como lo son los parámetros, nosotros cuando trabajamos con muestras
diferenciamos el hecho de aplicar un estimador, como puede ser la media muestral, que es el hecho de realizar la cuenta, el promedio, por ejemplo, sumar todos los valores y dividirlo por la cantidad de elementos que tengo, y el resultado que me dé esa cuenta se la va a denominar estimación. Hacemos esa única diferencia, pero son medidas de resumen. Y otro detalle importante a aclarar es que nosotros, cuando realicemos la extracción de la muestra, de la población, de la muestra o de las muestras, va a ser con el método de muestreo aleatorio simple. Lo pongo como más, que son las siglas, muestreo aleatorio simple. ¿De qué se trata este muestreo aleatorio simple? Lo dice mucho la palabra. Sacás elementos de la población aleatoriamente. Así como si vos tenés una lista de Spotify de canciones y le pones en modo aleatorio y te empieza a salir cualquier canción para escuchar. Bueno, es lo mismo. Por ejemplo, si vos querés hacer el análisis del peso de los osos de la peluche de la juguetería y vos extraes una muestra de la población de ositos de peluche con el método de muestreo aleatorio simple, lo que podés hacer es, por ejemplo, asignarle un número a cada osito de peluche, después cargar esos números en el Excel o en una tabla o haces un sorteo y sale el número que salga. O sea, es completamente aleatorio al azar. Y se usa mucho esto para que ningún grupo o ningún elemento de la población se encuentre sub o sobre representado. Como para que sea completamente aleatorio la muestra. Y de esa manera, todos los elementos van a tener la misma probabilidad de ocurrencia de ser elegidos al azar. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Hola, Sylvester Stallone. ¿Cómo se dice? Stallone. Stallone. ¿Posta? Stallone me dice acá, sí. No sé cómo se dice. Es no sé Stallone en inglés y Stallone en castellano. Stallone. Bueno. Hola, Pero Stallone. él mismo le dice como Stallone. Stallone, ok. Toma, Stallone. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Diego. Ay, el ninja de la esquina. ¿Cómo pasamos de Stallone, que no sé ni cómo se dice, a el ninja de la esquina? Por favor. ¿Qué cuentan, chicos? Bueno, hoy estoy de comentarista, ¿eh? Hace mucho no damos clases junto a Aldo, me parece. Sí, un montón. Un montón. Entonces, Bueno. ya la escucho, la escucho. Entonces, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Hay otros métodos de muestreo que quizá después los vean con Diego, no es la clase de hoy, pero nosotros en el curso vamos a utilizar el muestreo aleatorio simple. ¿Alguna duda? No. Bueno. Entonces, repito, y es muy importante, si yo no conozco el parámetro poblacional, el valor que tiene el parámetro poblacional, voy a realizar estadística inferencial. Y es una cosa tonta que después, si la toman en el parcial, muchos caen. ¿Qué te dicen? La media de la población es 93. Si quisiera estimar la media de la población, bla, 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 bla. Chau, no hace falta estimar ninguna media de la población porque vos tenés el parámetro, vos conocés cuál es el valor. Entonces, no te interesa ni cómo la estimás, ni qué cálculo haces, ni qué estimador usás, ni nada. Ya está. Ahora bien, si vos no conocés cuál es la media de la población o la varianza, vas a tener distintos estimadores que podés usar para poder estimar, valga la redundancia, ese parámetro. Entonces, lo que nosotros vamos a ver un poco hoy es las propiedades de los buenos estimadores. Más que nada vamos a ver una propiedad, el resto lo vamos a pasar muy por encima, pero es algo que sepan que hay que tener en cuenta a la hora de elegir qué estimador utilizar para realizar estadística inferencial.
Nosotros acá ya vamos a llegar a una conclusión de cuál es el mejor estimador para la media y cuál es el mejor estimador para la varianza, que son los que vamos a usar con la distribución normal, pero te puede pasar que tengas estimadores que ni siquiera le conozcas cómo se llaman, de que tengas que calcular un parámetro que ni siquiera sepas cómo se llama, o sea, no sabes que es una media o lo que sea, y tenés distintas propiedades y distintos métodos para poder determinar cuál sería el mejor estimador para esa característica que estás queriendo averiguar. Entonces, vamos un poco con esto. Esto es la introducción que ya les hice. Bueno, les pregunto. Supónganse que yo acá saco otra muestra. Quiero estimar la media. Le aplico el estimador media muestral, X raya, así como se los apliqué a la otra muestra, y obtengo una estimación. Ahora les pregunto, si yo a estas dos muestras le apliqué el mismo estimador, o sea, a cada muestra le sumé los elementos que tenía y los dividí por la cantidad de elementos que está compuesta la muestra. Y obtengo hice lo mismo en ambas muestras. Y obtengo una estimación. Les pregunto, ¿la estimación que obtenga en cada una, en las muestras, va a ser igual o va a ser distinta? ¿Por qué? Y no va a ser igual porque como no conocemos la muestra. No, vos la muestra la conoces. O sea, vos cuando trabajás con una muestra es porque sabes cuáles son los valores de la muestra. Por ejemplo, para poder calcular la media de cuál es el peso de los ositos de peluche en una muestra, vos necesitas saber cuánto pesa cada uno de los ositos de peluche que están en tu muestra para poder calcularlo. Yo creo que van a dar parecido. Ay, perdón. No, perdón, habla. No, digo que van a dar, no sé si igual, pero parecido, porque si es una muestra lo suficientemente fiel de la población, yo creo que deberían dar parecido ambas. Sí, no me quiero meter todavía en el tamaño de la muestra, no importa qué tamaño tenga la muestra. Yo te pregunto ¿va a ser igual o va a ser distinta? Ah, bueno. Y es cuestión de suerte a ver si de casualidad te salieron ositos de peluche parecidos. Claro, o sea, que vos le apliques el mismo estimador a dos muestras no significa que vas a tener la misma estimación como resultado, porque los valores en cada muestra van a ser distintos. En una muestra capaz te salieron ositos de peluche de 50 gramos, 60, 65, 50, 50. Y en otra muestra te salieron ositos de peluche de 70, 55, 50, 50, 50. O 55, no sé, lo que sea. Te da distinto cuando vos calculas la media. Entonces la estimación no va a ser la misma, pero el estimador que vos aplicaste es el mismo. Por eso es importante diferenciar. El estimador que usás es el mismo, usás la media muestral, pero la estimación que obtenés es distinta porque los valores que están en la muestra, dentro de la muestra, son distintos. Ninchera, ¿qué querías decir? No te puedo llamar aquí, Diego. Bueno, algunas cuestiones complementarias a lo que dijo Aldana. El estimador, ¿sí?, es la fórmula matemática, la función que nosotros utilizamos para obtener las estimaciones en las muestras, ¿sí? Y vamos a usar la palabra o el término no necesariamente igual, es decir, que las estimaciones de las muestras no necesariamente tienen que ser iguales. ¿Pueden ser iguales? Pueden ser iguales, pero de una casualidad. ¿Y esto por qué se da? Porque evidentemente una población está compuesta por distintos elementos. Y cuando yo obtengo una muestra de una población y obtengo otra muestra de la misma población, y siempre vamos a comparar muestras del mismo tamaño, porque si no cambia el estimador, ¿sí? ¿Qué te quiero decir?
Si vos tomas muestras tamaño 5, la función que vas a utilizar es sumar, ¿sí?, los 5 elementos y dividirlo por 5. Si vos tomas muestras de tamaño 4, el estimador es sumar 4 elementos y dividirlo por 4. Es decir, te cambia la estructura del estimador, ¿sí? Porque te cambia el numerador, o sea, te cambia la cantidad de sumandos que tenés en el numerador y te cambia el valor del denominador. Entonces, ¿qué les quiero decir? Siempre que comparamos muestras del mismo tamaño, ¿de acuerdo? Bien, y sigo con la explicación. Cuando yo tomo elementos en una muestra de una población y tomo elementos de otra muestra de la población, puede pasar que los elementos de ambas muestras sean distintos, tengan distintos valores. Entonces, no necesariamente los valores de la estimación en esas muestras me den igual. Yo por ahí escuché, si tuviste suerte de encontrar valores que sean parecidos. El tema de los distintos tipos de muestreos, como dijo Aldana, y que nosotros vamos a utilizar el muestreo aleatorio simple, implica el cumplimiento de un supuesto, ¿sí? Y el supuesto es que la muestra sea lo suficientemente homogénea para poder aplicar muestreo aleatorio simple y que eso tenga sentido, y que esa muestra correspondiente a la población sea representativa de la población. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si nosotros, ¿sí?, queremos tomar la altura, ¿no?, queremos analizar la altura de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, y la verdad que la muestra va a ser bastante homogénea, porque no es que vos tenés una persona o muchas personas que midan 1 metro y muchas personas que midan 2 metros. O sea, son valores como fuera de escala, son valores outlier, esos valores de altura. Entonces, esa característica, ¿no?, la altura en centímetros, las características fenométricas de la altura en centímetros en la población hace que sea una población homogénea, ¿sí? Hay distintas fórmulas para medir la homogeneidad en una población que nosotros no la vamos a ver. La vamos a ver por supuesto, ¿sí? Entonces, nosotros suponemos que la población de estudio es homogénea, ¿sí? Estrictamente hablando, vamos a hablar de algo llamado marco muestral. No sé si Aldo lo va a explicar después, pero el marco muestral que vamos a tomar para extraer las muestras es homogéneo. Por ende, las muestras van a ser similares entre sí, porque los elementos poblacionales son similares entre sí. Pero aún, aunque pase eso, nada me garantiza que las estimaciones tengan los mismos valores tomando muestra a muestra. ¿Puede pasar? Sí, pero porque es una casualidad. ¿Vamos bien? Pasa palabra. Una pregunta, con respecto a la homogeneidad que estás planteando con respecto a la población, ¿también entre las muestras tienen que ser homogéneas? Es que es algo que vas a heredar. O sea, si las muestras provienen de una población homogénea, y probablemente vos puedas llegar a tener en alguna de tus muestras algún valor fuera de escala, algún valor outlier. Puede pasar, pero es una probabilidad muy escasa, justamente porque la población es homogénea. Si la población es homogénea, existen distintos otros tipos de muestreo, mucho más accurate, precisos, ¿sí?, mucho más precisos que el muestreo aleatorio simple. Pero nosotros vamos a usar el muestreo aleatorio simple suponiendo que la población de estudio es homogénea, ¿sí? Lo damos por supuesto. Ok, gracias. Bueno, impecable. Vamos a seguir. Hay distintos criterios, distintas maneras de poder determinar cuál es el mejor estimador. Nosotros vamos a ver más que nada uno que es la propiedad de insensatez. O sea, se tienen en cuenta todas las propiedades, vos analizás que el estimador cumpla con estas propiedades, pero medio que, por ejemplo, si vos estás comparando entre un estimador que es insesgado y otro estimador que no es insesgado, medio que ya te empezás a tirar para el que es insesgado. No es siempre así, no es una regla, pero es una de las propiedades más importantes, la insesgadez, y la vamos a demostrar con la media. Entonces vamos a arrancar con esa. Las otras propiedades que se analizan para determinar cuál es el mejor estimador son la eficiencia, suficiencia y consistencia. Bueno, vamos con este ejemplo que está acá.
abrir apunte por eso, porque si me pongo a dibujar esto voy a hacer cualquier cosa. Cuando nosotros extraemos una muestra, le aplicamos el estimador a esa muestra y obtenemos como resultado una estimación, es muy difícil, y de hecho nunca vas a saberlo si es o no, que esa estimación sea igual al parámetro. Nunca lo vas a saber, ¿por qué? Porque vos no conoces cuál es el valor del parámetro, si no, no estarías realizando la estadística inferencial. Entonces, por empezar no lo vas a saber, pero es muy difícil que vos extraigas una muestra y que justo le pegues con esa muestra al valor del parámetro poblacional. Entonces, lo que nos dice esta propiedad de insesgadez es que cuando vos extraes varias muestras y a cada una de esas muestras le aplicás el estimador y obtenés una estimación, en promedio, o sea, si vos sacás un promedio de esas estimaciones que obtuviste, el valor que obtengas va a ser muy parecido al valor del parámetro poblacional, que es redundante decir parámetro poblacional, pero bueno. Entonces, ¿cómo lo podemos esto formalizar? Bueno, como esto que está acá. La esperanza. Sí, decime. ¿Podrás repetir lo que dijiste de que se obtiene el mismo valor poblacional? La última parte, lo último que dijiste. Ahora lo vuelvo a decir, quédate tranquilo. Ahora vuelvo a repetir todo. Es parte de lo mismo que iba a decir ahora. Nosotros decimos que un estimador es insesgado cuando la esperanza del estimador, esto que está acá, la esperanza del estimador es igual al parámetro poblacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo voy a tener mi población. O sea, algo importante es que la propiedad de la insesgadez no me dice que el valor de la estimación de una muestra va a ser igual al parámetro poblacional. No me está diciendo esto la propiedad de la insesgadez. Me dice que si vos sacás varias muestras, ¿no? Sacás una muestrita, sacás otra muestrita, sacás otra muestra, y así, cuanto más mejor, le aplicás el estimador, por ejemplo, a media muestral, y obtenés una estimación. Lo mismo con cada una de las muestras. Vamos a ver, ¿no? Y calculás un promedio, que es la esperanza. Por eso estamos hablando de la esperanza del estimador, que es igual al parámetro. Si vos realizás un promedio, ese promedio que obtengas va a ser muy parecido, el valor que obtengas, al parámetro poblacional. Por ejemplo, en este caso, mu. ¿Se entiende? Lo vuelvo a repetir. Una cuestión, chicos. Dependiendo de la bibliografía que ustedes estén leyendo y dependiendo quién haga la traducción, los términos insesgadez e insesgamiento son sinónimos, ¿sí? Así que ustedes pueden leerlo como insesgadez, ponerlo como insesgamiento, y es lo mismo, es la misma propiedad. Bueno, ¿qué sería el sesgo? Lo que yo me corro, o sea, la diferencia que hay entre lo que estimé, ese promedio de las estimaciones que obtuve, y el verdadero parámetro poblacional, que nunca lo voy a saber. Pero bueno, ese sería el sesgo. Supónganse que tenemos dos estimadores distintos, ¿no? Tenemos el estimador 1
y el estimador 2. Con el estimador 1, que yo se lo aplico a una muestra que extraje de una población, y el estimador 2 se lo voy a aplicar a la misma muestra que extraje de la misma población, para hacer la comparación. Con el estimador 1, sacando varias muestras y realizando el promedio, obtengo que la esperanza de ese estimador es igual al parámetro. O sea, me da lo mismo. Esto ocurre con la media muestral, que es el mejor estimador para la media poblacional. Después lo vamos a demostrar. Pero obtengo que la media es la misma, o es muy, muy, muy parecida. Entonces, voy a tener la distribución centrada en el mismo valor. En cambio, si yo trabajo con otro estimador sobre las mismas muestras de la misma población, si trabajo con ese otro estimador que es sesgado, o sea que no cumple con esta propiedad, lo que va a pasar es que cuando calcule la esperanza, o sea, el promedio de esas estimaciones que obtuve, me va a dar un valor que no es el mismo que el valor poblacional, el valor del parámetro poblacional. Entonces, ¿a qué voy a llamar sesgo? A esa diferencia que hay entre el verdadero valor del parámetro poblacional y el valor que me dio el estimador que utilicé. Que sería esto de acá. Ven que la distribución con el estimador 2 está mucho más corrida a la derecha. ¿Por qué? Porque la media me dio un valor mucho más alto y nosotros habíamos dicho que la media nos ubica, nos centra la distribución y por eso está mucho más corrida a la derecha. Entonces tenemos ese sesgo. Por eso es la propiedad de insesgadez o insesgamiento. Cuando es insesgado, significa que otra manera de plantearlo es que la esperanza del estimado menos el parámetro va a ser igual a 0. O sea, mi sesgo, así calcularía el sesgo, es igual a 0. No tengo sesgo. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? En el gráfico anterior, el que dibujaste vos, ese, ¿todas las estimaciones tienen que ser independientes entre sí? ¿O pueden haber...? ¿A qué te referís con independientes entre sí? Porque vos tenés la población entera y cada estimación es como una mini muestra. Vos extraés la muestra. Aplicás la estimación sobre cada una de las distintas muestras que escogiste. Después, si vos determinás si la muestra que trajiste es con reposición de elementos o sin reposición de elementos para que puedas llegar a tener elementos repetidos en las distintas muestras, es otra historia, que la determina el investigador. Pero vos aplicás la estimación, el estimador a cada una de las muestras que sacás. ¿Se entiende? Ah, está bien. Sí, sí, sí. No sé si vos te referías a eso, a que tengas elementos que se repitan en las distintas muestras. Por ejemplo, ositos de peluche. Claro, no, yo hablaba, por ejemplo, si estamos hablando de esas máquinas de sacar peluche, por ejemplo, ositos de tal color, ositos de otro color, o sea que no haya ositos que estén en ambas muestras. Claro. Bueno, eso lo determina el investigador, un poco, no sé si el investigador, capaz la situación así, pero vos determinás si realizás, por ejemplo, una extracción de muestras con reposición de elementos o sin reposición de elementos. Si lo haces sin reposición de elementos, bueno, nunca te va a tocar un osito de peluche repetido. Ahora, si vos sacás un peluche, anotás cuánto pesa y lo volvés a meter en la población, ahí sí puede ser que te vuelvas a sacar el mismo osito de peluche. Y en base a eso y al tamaño de la población y el tamaño de la muestra que saques, te va a determinar un montón de cosas a la hora de realizar estadística inferencial, que también la vamos a ver más adelante, con intervalos de confianza. Señor Diego. Sí. ¿Qué decide si un experimento es con repetición o sin repetición? Y la verdad que va a depender justamente, como dijo Aldo, el diseño del experimento. Por ejemplo, pruebas de control de calidad son pruebas sin reposición de elementos, porque básicamente vos agarrás algo, lo tensionás hasta romperlo, ¿no?
Entonces no vas a volver a hacer la prueba sobre ese elemento. Pero, qué sé yo, pruebas más de juegos de azar o pruebas más de probabilidades de cartas, dentro de los juegos de azar obviamente, ruleta, etc. Y esas sí suelen ser con reposición de elementos. Así que, ¿qué es lo que va a definir si es con reposición de elementos o sin reposición de elementos? Básicamente lo que quiere hacer la persona que está haciendo el experimento o las características fenométricas de lo que yo estoy estudiando. Pasa palabras. Gracias. Qué calor que hace. Bueno, ¿hay alguna duda más? Bueno, seguimos entonces. Creo que no me salté nada acá. Bueno, acá les está anotado como que usamos la letra tita para, ¿cómo se dice? Nomenclar, no quiero ya hablar, el parámetro, y tita sombrero va a ser el estimador, para representar el estimador. Bueno, nosotros vimos la demostración, porque no nos quiero aburrir con algo que ya vimos, si es así, de que la esperanza de X raya es igual a la media poblacional. ¿Lo vimos? Cuando vimos variables aleatorias, porque la verdad no me acuerdo. Creo que sí lo habíamos visto. Cuando hablamos de momentos absolutos y eso. Ok, listo. Igual Ay, papá Coraje, ¿volviste a levantar la mano o te quedó levantada de hoy? Me encanta. No, pero voy a aprovechar una cuestión. Lo que vamos a hacer en estas clases de la segunda tanda, antes del examen, vamos a plantear un tema. El tema lo vamos a dejar explicado a grandes rasgos, y cada uno va a tener que complementar eso con los apuntes o con la bibliografía que nosotros le digamos. Es decir, va a ser muy raro que le dediquemos más de una clase a un mismo tema, con lo cual le queda para ustedes, total, la verdad que en el apunte está súper bien explicado, refrendar ese casi 60 que se sacaron muchos con la lectura del material que ustedes tengan disponible más allá de la clase, ¿sí? Era eso, una buena noticia que les quería dar. Bueno. Bueno, igualmente esto es una demostración más matemática, más que nada, la tienen en los apuntes para verlos tranquilos después, pero sepan que la media muestral, o sea, X raya, es el mejor estimador para la media poblacional. Y cumple con este requisito de la encejadez. ¿Por qué? Porque justamente la esperanza de la media muestral es igual a la media poblacional. Si lo hacen rapidito, matemáticamente, ¿qué van a tener? Se los dejo planteado. La esperanza del estimador media muestral, queremos demostrar que es igual a la media poblacional. Entonces, ¿qué es la esperanza de X raya? Es la esperanza de la suma de los distintos valores que toma la variable sobre n, ¿no? Esto es X raya. Entonces, si empiezan a hacer simples pasajes matemáticos, a lo que llegan es que es igual a la media. Me gustaría que lo vean solos con el apunte, creo que está en el anexo teoremas, que está demostrado, creo que sí que lo vimos, cómo se desarrollaba, y si tienen alguna duda, si no, me preguntan. Pero lo único que se hacen son pasajes, o sea, cuentitas matemáticas, no hay nada de estadística ahí, por eso no me quiero detener mucho. Pero ya con eso simple podríamos demostrar que se cumple la propiedad de encejadez. Bueno, a ver. Acá lo que analiza el apunte ahora es que la media muestral es un estimador encejado de la media poblacional, pero analiza a la varianza. ¿Qué pasa con la varianza? La varianza es un estimador que es sesgado, porque si ustedes calculan la esperanza de la varianza, acá les está planteando la varianza, ¿no? Tal y como la conocemos.
Si ustedes calculan la esperanza de la varianza, no te da igual a la varianza poblacional. Entonces, lo que nosotros utilizamos es la cuasi varianza, que la única diferencia que van a encontrar es que en el denominador le restamos un 1, porque se pierde un grado de libertad, porque estamos hablando de una muestra. Y esta cuasi varianza sí es un estimador insesgado para la varianza poblacional. Entonces, siempre que estemos hablando de estimar una varianza poblacional, vamos a utilizar la cuasi varianza, que la única diferencia, como les dije, que van a encontrar es que en el denominador le restamos un 1. Pero matemáticamente no hay mucho más que eso. Son muy parecidos, es muy parecida a la varianza. Si lo quieren chequear ustedes también después, lo que pueden hacer para practicar es calcular la esperanza de esta cuasi varianza y les va a dar igual a la varianza poblacional. Y eso también lo tienen en el apunte, me parece, de anexo teoremas, para practicarlos. Son pasajes matemáticos, ¿no? Entonces, con esta primera parte, lo único que determinamos fue que el mejor estimador para la media poblacional es la media muestral, X raya. ¿Por qué? Porque es insesgado. También cumple el resto de las propiedades, que nosotros vamos a ver muy por arriba, pero también es consistente, también es eficiente y también es eficiente. Y después tenemos a la cuasi varianza, que va a ser nuestro mejor estimador para poder calcular a la varianza poblacional, el parámetro varianza poblacional. ¿Por qué nos importaba esto? ¿Podrías, bueno, Aldi, repetir lo anterior? ¿Cómo? Perdón. No, se me cortó. Perdón, si podrías repetir lo anterior. Que la media, a partir de ahí, que la media muestral X raya, la media muestral X raya es el mejor estimador para estimar la media poblacional, el parámetro media poblacional. Y la cuasi varianza, que la vamos a representar con una S mayúscula cuadrado, es el mejor estimador para estimar la varianza poblacional. La media muestral, X raya, vamos más abajo, cumple con todas las propiedades de los estimadores. Miren, para el parámetro media poblacional, el mejor estimador puntual va a ser la media muestral. Media poblacional, media muestral. No sé si dije al revés. Y las propiedades que cumple la media muestral son todas. Es insesgada, consistente, de máxima eficiencia y suficiente. Hay otros estimadores para la media poblacional. No significa que la media muestral sea el único que sea la mejor, ¿eh? Por ejemplo, está la mediana. La mediana no es el mejor estimador porque no cumple, si bien es insesgado, no cumple la propiedad de máxima eficiencia, que ahora la vamos a ver. Y para la varianza, el mejor estimador es la cuasi varianza, que también es insesgado, consistente y tiene máxima eficiencia. O sea, cumple todas las propiedades. Nosotros ya vimos la primera, que es insesgadez. Vamos ahora con... bueno, acá vamos con... Quiero volver un cachito a los dibujitos. Acá nosotros, con el ejemplo de tiro al blanco, podíamos ver que un estimador es insesgado porque cuanto más se acerca al verdadero valor del parámetro poblacional, que en realidad nunca lo vamos a conocer, pero bueno, cuanto más se acerca, menos sesgo tiene, más insesgado. Entonces, pueden ver que si yo tirara dardos a tiro al blanco, un estimador insesgado sería el que les pego a todas al blanco o casi al blanco. Se acerca mucho. Y un estimador sesgado es cuando, bueno, el valor que obtenés de ese promedio de estimaciones
te ha alejado al verdadero parámetro poblacional. Entonces, si vos tiraras los dardos, tendrías todas tus... ¿cómo se dice? Bueno, cuando tu puntería estaría muy mal. Te darían los dardos muy lejos del verdadero centro, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría con la consistencia si lo miramos con los dardos? A ver, quiero buscar un poquito más. Aldi, hicieron una pregunta en el chat. Ah, gracias, no lo he visto. A ver. ¿Qué pasaría si hubiera un valor que es más alto que el resto? Como un outlier. Tengo entendido que es un dato que afecta a toda la estimación y no necesariamente es representativo de la muestra. ¿Te referís a cuando extraéis la muestra? ¿Qué pasa si hay un valor que es muy alejado del resto? Claro, por ejemplo, si estás midiendo, no sé, altura de estudiantes, todos miden, no sé, 1, 1,10, 1,20, y hay un tipo que mide 5 metros. Entonces vos decís, bueno, la muestra de todo eso es un promedio de 4, cuando en realidad no es representativo de todos, sino como que ese dato te falseó el resto. Ahora le consultamos a Diego porque no sé bien cómo se trata de eso. Yo supongo que lo tenés que, de alguna manera se lo tiene en cuenta. Cuando vuelve Diego, porque justo veo que puso que se fue, le preguntamos, porque la verdad que no sé. Quizás hasta lo descartas de la investigación. O sea, no sé, medio que se me hace que depende del criterio del investigador lo que decida para resolver eso, que lo puedes ver como un inconveniente, porque es algo que escapa, o sea, te modifica la realidad. Entonces, yo creo que queda medio a criterio del investigador y a las circunstancias del experimento, qué es lo que decidís para poder afrontar esa diferencia, si lo tenés en cuenta, si lo desechás de la investigación, si realizás otro tipo de muestreo. Yo calculo que hay varias salidas. Como que si te doy una sola respuesta, no. Pero cuando vuelva a Diego, si quieres volver a preguntar. Bueno. Vamos con esto. Entonces, ¿qué tanto nos acerquemos al blanco en este juego? Nos determina si es insesgado o sesgado, ¿no? El estimador. Ahora bien, cuando hablamos de la consistencia, ¿de qué vamos a estar hablando? De qué tan juntos estén los dardos que yo tiro. Si los tiré y están redesparramados, o si los tiré y están juntitos en algún sector, ya sea en el centro o en cualquier otro lado del, no sé cómo se llama, la placa donde tiras los dardos. Entonces, el primer caso... El blanco, pues. El blanco, gracias. En el primer caso tenemos un estimador que es consistente y es insesgado. O sea, la idea, ¿no? No es que esto es un estimador, sino que esta es la idea. Esto representaría un estimador consistente y insesgado. ¿Por qué? Porque estás tirando los dardos y quedan todos juntitos, que eso sería que es consistente, o sea, como que están concentrados, y a la vez son insesgados porque le dan al blanco. O sea, tus datos están concentrados en torno, por ejemplo, a la media, y encima, cuando vos calculás el promedio, te da igual a la media poblacional. Entonces, está todo ahí juntito. Eso es como lo ideal, lo mejor. Ahora bien, puede ser que tengas un estimador que es inconsistente, pero es insesgado también. Si bien tus datos, por ejemplo, no están tan concentrados, o tu estimador, las estimaciones que obtenés no están tan concentradas, por ejemplo, en torno a la media, pero están cerca del valor, del verdadero valor poblacional, del parámetro poblacional. Entonces, es insesgado porque le estás dando el blanco, pero estás un poquito disperso. Después puedes tener un caso en el que tenés un estimador consistente y sesgado, que es cuando, si bien tirás todos los dardos y le das siempre al mismo lugar, pero lejos del blanco. Por ejemplo, en una esquina. Entonces, ¿qué pasa? Vas a tener que tu estimador te está dando unas estimaciones muy parecidas entre sí, pero están alejadas de los verdaderos parámetros poblacionales.
Y después, bueno, tenés un estimador que no te sirve para nada, que es sesgado, inconsistente y sesgado. O sea, le das a cualquier lado menos al blanco. Tenés estimaciones re dispersas, o sea, valores re dispersos, y encima lejos del verdadero valor del parámetro poblacional. El tema del estimador consistente está bastante confuso en los libros. A mí, esto es algo que todavía tengo pendiente de modificar. Así que no se vuelvan muy locos con qué tiene que cumplir un estimador para que sea consistente, la propiedad de la consistencia. La que más nos importa de verdad es la insesgadez. Pero bueno, lo que hay en realidad es una propiedad de suficiencia, o sea, dentro de la propiedad de consistencia, perdón, hay algo que se llama condición de suficiencia, que porque no siempre podés probar que un estimador es consistente. No importa por qué, determinadas causas, no siempre podés determinar que es consistente. Entonces, lo que haces es utilizar la condición de suficiencia que te dice, bueno, si un estimador, si la esperanza del estimador en el límite tendiendo al infinito es igual al parámetro, entonces puedes decir que es consistente. Es una condición de suficiencia esa, pero sepan que hay otras formas de determinar que un estimador es consistente. No me voy a meter mucho en eso porque ni siquiera para estadística 2 lo ven demasiado. Entonces no les quiero marear. Y entre el gráfico, el segundo y el tercero, ¿cuál es más conveniente de obtener? O sea, ¿cuál es mejor, por así decirlo? Pasa que depende mucho de cuál es tu objetivo como investigador, ¿no? Yo creería que cuando vos... Depende mucho del criterio como te digo, pero cuando vos no tenés, por ejemplo, ¿no? Empezás a probar las propiedades de los estimadores para ver si tu estimador con el que estás trabajando es bueno para realizar la estimación, ¿no? Y probás la propiedad de insesgadez y te da que no es insesgado. Y decís, qué mal. Bueno, voy a probar otra propiedad, la de consistencia. Me da que es consistente. Qué bien. Entonces, cuantas más propiedades cumpla tu estimador, mejor va a ser. Si es insesgado, consistente, eficiente y suficiente, joya. Ahora, bueno, capaz no cumple todas las propiedades, pero si estás analizando entre dos propiedades, bueno, fíjate cuál cumple más propiedades o qué propiedad te importa más a vos. Entre el tercero y el cuarto yo me quedaría con el tercero porque, bueno, no es sesgado, pero por lo menos es consistente. Entonces, te vas conformando. ¿Se entendió? Sí. Bueno, la media, además de ser un estimador insesgado, también es consistente. Como les decía hoy, la media cumple todas las propiedades. Y acá tienen la pequeña demostración matemática. La propiedad de la eficiencia está buena para poder comparar cuál estimador es mejor si estás comparando entre los estimadores que son insesgados. O sea, suponete, ¿no? Tenés la media, que es un estimador insesgado, y tenés la mediana, que también es un estimador insesgado. Y vos te preguntas, bueno, ¿con cuál me quedo para poder calcular la media poblacional? O para poder estimar la media poblacional. Bueno, analizo la propiedad de la eficiencia. ¿Qué me dice la propiedad de la eficiencia? Que va a ser mejor estimador de los dos el que tenga menor varianza. ¿Por qué el que tenga menor varianza? Porque va a ser más preciso, va a ser más eficiente. Va a tener los datos más concentrados en torno al parámetro que estás estimando. Va a ser más consistente también. Entonces, acá tenemos, por ejemplo,
el gráfico, supónganse que el estimador 1 podemos decir que es la media y el estimador 2 es la mediana, ¿no? Entonces, si vos utilizas la media para realizar la estimación, te va a dar que la esperanza de la media muestral va a ser igual a la media poblacional. O sea, vas a tener centrado la distribución en el supuesto valor poblacional, que nosotros no lo conocemos. Y si no está justo en ese valor, va a estar muy cerquita. Y además, tenés que la media, la esperanza de la mediana, perdón, la esperanza de la mediana también te da lo mismo. La esperanza de la mediana también te centra a la distribución en el mismo valor, ¿no? Son los dos insesgados. Los dos te dan como resultado un valor que es muy parecido al parámetro poblacional. Bueno, ¿con cuál me voy a quedar? Con el que tiene menor varianza. ¿Y cuál es? La media. ¿Por qué? Porque todos los valores van a estar más centrados en torno a este verdadero valor poblacional. Va a ser más consistente. En cambio, la mediana, los valores van a estar dispersos. Entonces, es menos eficiente. Lo que estás haciendo en definitiva con la propiedad de la eficiencia es medio como comparar las propiedades anteriores. Decís, bueno, los dos son insesgados, ok. ¿Cuál es más consistente? Que va a ser el que tenga menor varianza. O ¿cuál es más eficiente en realidad? Es el que tenga menor varianza. ¿Vamos bien hasta acá? Aldi, me perdí con algo que no entiendo. Cuando hablamos de sesgado e insesgado, estamos comparando nuestro estimador, nuestra estimación, con el parámetro de la población. Sí. Pero yo me acuerdo que antes habíamos dicho que es muy difícil llevar a cabo una investigación con toda la población. ¿Cómo podemos saber el resultado final del parámetro? No, es que vos nunca lo vas a saber. O sea, vos vas a estar estimando y vos no vas a saber cuál es el verdadero parámetro de la población. Nunca, jamás de los jamases. Vos vas a estar realizando una estimación y vas a estar utilizando un supuesto muy, muy fuerte, que es que la estimación se aproxima a la realidad de la población. Ahora, ¿qué pasa? Vos antes de realizar la estimación vas a analizar con qué estimador vas a trabajar. Entonces, vas vas a analizar las propiedades en los estimadores, en el abanico de estimadores que tengas disponibles, por ejemplo, para trabajar, y vas a determinar cuál es el mejor estimador para poder realizar la estimación que querés realizar. Entonces, cuanto mejor sea tu estimador, mejor va a ser la estimación, pero nunca vas a saber si el valor que obtuviste verdaderamente es igual al del parámetro poblacional. Diego. Sí. Respondiendo a la pregunta que hicieron hace un ratito, hay formas de demostrar de manera teórica estas afirmaciones. Nosotros lo que vamos a hacer es vamos a realizar en algunas clases simulaciones con una gran cantidad de datos y vamos a ver cómo todas estas cuestiones se cumplen en la simulación, ¿sí? No vamos a utilizar ningún tipo de demostración matemática, pero sí vamos a poder visualizarlo con algunas simulaciones en Excel. Así que quédense tranquilo que todo esto se cumple. Bueno, ¿hay alguna duda más? Bueno, y una aclaración muy importante, que está acá y yo ya me estaba olvidando de decirles, es que nosotros estamos trabajando con una variable que sigue una distribución normal. Si la variable sigue otra distribución, puede ser que la media muestral no sea el mejor estimador para la media poblacional. Entonces,
o el más eficiente. Entonces, ojo con eso. Nosotros estamos siempre moviéndonos a partir de ahora con variables que se distribuyen de manera normal. Y bueno. Esto sería todo por hoy. Estimadores y ya. Listo. Diego, no sé si hay alguna aclaración más que quieras hacer o algo más que quieras dar. Estás muteado. Era para que me lean los labios. No, chicos, la idea es así. Las tesituras de las clases van a ser, nosotros le entreabrimos la puerta para los temas, ustedes continúan la lectura de la bibliografía, que en este caso es el apunte del capítulo número 8. ¿Vos ya terminaste el tema, Aldu? Sí, estimadora, sí. Y Perfecto. les introduje como estadística inferencial, así que un poquito del próximo apunte. Excelente. Nosotros el viernes vamos a ver el tema que le sigue, que es el capítulo 9. Y en tanto y en cuanto ustedes tienen la bibliografía, tienen el espacio para hacer las preguntas respecto a lo que no entiendan, nosotros podemos avanzar con un tema por clase, así complementamos la mayoría del programa, ¿de acuerdo? Bánquenme, yo calculo que el viernes o el martes, a más tardar el martes ya es 2 de noviembre, porque tengo que pensar los temas que les voy a proponer para los otros 2 trabajos prácticos. Sí, ya el primero, no sé si ya lo hicieron, pero bueno, ya quedó planteado cuál era. El viernes o el martes, a más tardar como última fecha, ya les digo cuáles son los otros 2, que van a ser lo mismo, ¿sí? 2 planteos de 2 temas distintos. La idea es que esos temas podamos verlos en clase y obviamente decirles de qué bibliografía pueden extraer más información. Bueno, por lo demás, muchísimas gracias por estar acá. ¿Cuántos están? 55 personas. Lo bueno es que el Zoom permite ver quiénes participaron, ¿no? de las clases. Lo que yo les voy a pedir, chicos, es que hagamos algo. Como yo puedo fijarme en el Zoom quién participó de las clases, lo que voy a pedirles es, por favor, que le agreguen el número de registro antes del nombre. Así yo tengo un registro, a partir del viernes que viene, ¿no? Así yo tengo un registro de quienes participaron en cada clase. Porque después terminan rendiendo 88 personas y se saca la misma calificación que la gente que vino a todas las clases. La verdad que no termina siendo demasiado justo. Bueno, señora, usted es la jefa de la clase, así que le dejo la finalización de la misma. Profe, tengo una duda. Es una duda que me surgió hace como 2, 3 semanas, 4, leyendo los apuntes, y me causó duda de por qué se llama esperanza. También que sea, no sé, que la definición sea como un valor esperado, etcétera, etcétera, una variable aleatoria, pero esperanza, por alguna razón en particular, de historia o algo de eso, es como, no sé. Quisieron calcular por qué existe la esperanza, no sé. No, Me llamó la atención eso. claro, no en el término coloquial de esperanza como esperar, es esperanza como sinónimo de valor esperado. En alguna traducción de algún libro, de hecho me planteaste la duda y te lo voy a averiguar, porque de hecho en inglés es expected value, o sea, valor esperado. O sea, es así, se llama así, valor esperado. Pero nunca me lo pregunté, así que te lo voy a averiguar, te lo prometo. ¿Por qué se llama esperanza o quién fue la primera persona que lo llamó esperanza? En realidad es esperanza matemática, ¿sí? Nosotros cariñosamente le decimos esperanza, pero el término correcto es esperanza matemática, como valor esperado, ¿no? Pero vamos a ver por qué alguien le puso esperanza. Me gusta el desafío. Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Dónde están subidas las pautas para el primer trabajo? No, las pasé por el grupo, pero se las voy a pasar el martes, ¿sí? Ah, buenísimo, gracias. Si alguno, para Débora, si alguno la tiene por ahí el mensaje capturado, mándelo al grupo así lo tiene.
Sí, Diego, No sé si lo yo- llegaste a leer, era una función Sí, sí. geometría-momento, pero una función binomial. Sí, Y lo leí. básicamente lo que yo yo les se las había envío. dicho, yo les voy a dar mucha libertad para que lo hagan, porque lo que realmente quiero ver es cómo ustedes vibran la estadística. Básicamente quiero ver cómo ustedes desarrollan, ¿sí? Esos temas. ¿Qué les cuento? Hay algo que tal vez es lo más complicado en una carrera universitaria, que es el momento en el cual vos tenés que hacer algo de generación propia. Por ejemplo, te mandan a escribir la tesina, no te mandan, lo tenés que hacer. Escribir la tesina para el seminario de integración y aplicación, ¿no? Y vos tenés que generar algo en donde no estás atado por pautas estrictas. Es contenido que tenés que generar vos. Bueno, quiero que empecemos a ensayar eso. Por eso les digo que es algo optativo y algo que quiero que hagan para ustedes, ¿sí? O sea, tipo que si yo te digo esto está mal, vos te enojes, me lo defiendas y me ganes con argumento. ¿Sí? No hagan algo en el cual ustedes duden de si está bien o está mal. No, hacelo estando convencido de que está bien. Ya tienen la suficiente madurez universitaria como para hacer algo de esa manera. Y para eso tenés que investigar, tenés que leer bibliografía, tenés el espacio de consulta en el grupo para hacer las consultas que vos quieras. Quiero ver cómo te ganás esos puntos extras. Cada punto les va a costar, ¿eh? Y quiero que se enojen si no se los doy. Quiero que me digas, che, ¿por qué no me diste este punto? Yo tengo mis argumentos y me tenés que dar con tus argumentos. Si tus argumentos son mejores que los míos, listo. Yo te voy a decir, perdí. Sí, quiero que vibren alto. A ver. Bueno, chicos, ahora sí, nos vemos. Aldo, usted es la anfitriona. Nos estamos viendo el viernes. No tengo mucho más para decir. Nos Chao. vemos.